Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí una vez más su amigo Luis, saludándoles desde aquí, desde mi hogar en California. Y pues vamos a continuar con el tema de Mateo 24, el fin del mundo. Me he atrasado un poquito en estos videos en la secuencia, pero pues hoy la vamos a retomar, puesto que ya es tiempo, he andado un poquito ocupadón, les pido disculpas, pero sin más vamos a empezar. Recuerden que venimos hablando desde un contexto, desde Mateo 23, y hemos estado tocando los temas bastante versículo por versículo, y hemos estado llegando, hasta ahorita llegamos hasta Mateo 26. Mateo 24, versículo 26. Ahí es en donde hemos llegado en los videos pasados, puesto, si nomás no recuerdan, o si más no recuerdan, llegamos hasta la abominación desoladora, donde dice en el versículo 23 y 24, donde habla de los falsos cristos, pero cuando en el versículo 15 dice, pues cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces estuvimos analizando desde la historia de los macabeos, estuvimos tocando Flavio Josefo también, eso es su testimonio, habló acerca de estos acontecimientos de Antíoco, cuando profanó el templo, y estuvimos mirando cómo Jesús, Yeshua, está haciendo este sermón o esta contestación a sus discípulos que le vienen preguntando, puesto que Jesús está hablando acerca de la destrucción del templo. Entonces, esto es un pequeño recuento de todo lo que hemos visto. Como le digo, ahí están en el canal de YouTube, en Keilah Virtual, Isaías 55, 10 y 11. Ahí ustedes pueden mirar toda la secuencia desde el capítulo, el número 1, el video número 1, o la parte número 1, hasta como la 26, 27 llevamos, si mal no recuerdo. Ahí van a poder mirar todo, así es que los invito a que vayan al canal, se llama Keilah Virtual, Isaías 55, 11, 12, o sea, versículo 11 y 12, y pues ahí suscríbanse y denle like, comenten, lo que sea. Y también en la página que tiene el mismo nombre en Facebook, Keilah Virtual, Isaías 55, 11, 12. También ahí pueden mirarlo. Entonces, en esta ocasión nos va a tocar analizar el versículo 26, versículo 27 y versículo 28. Hay algunas cositas que tenemos que mirar.
y que tenemos que comentar y analizar. Así es que acuérdense, Yeshua está hablando de sucesos que van a acontecer en su tiempo, en la época donde están sus discípulos y en donde ellos están haciéndole la pregunta. Eso es muy importante. Toda la contestación de Yeshua en Mateo 24 es la respuesta a la pregunta de los discípulos que le hacen cuando Jesús le está diciendo que todo esto que están mirando ellos va a caer. Entonces los discípulos se acercan aparte y ya miramos quiénes eran. Pedro, Andrés, Juan y Santiago se acercan a Jesús aparte y le dicen: Señor, tenemos algunas dudas, tenemos algunas preguntas y quisiéramos saber si nos puedes contestar. Ellos hacen la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Tu venida, el fin de este siglo y lo que va a ocurrir, ¿cuándo va a ocurrir todo esto, no? Eso lo dice, aquí está, mira, Mateo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado, hablando de Yeshua, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Mira, todo esto va a caer, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Están diciendo una señal para saber el momento de su venida. Dice, y del fin del siglo. No habla al fin del mundo. Entonces, vamos a tocar, ya lo habíamos tocado el término venida en su concepto, porque para nosotros venida se nos ha enseñado por todos estos años, la cristiandad por miles de años, ya 2000 años, se nos ha enseñado que la venida es literalmente como en las nubes, ¿no? Ya cuando alguien dice venida, ya su mente, su imaginación ya está totalmente la escenografía o la escena, Jesús viniendo o Yeshua viniendo sobre unas nubes con muchos ángeles atrás, así con caballos, hacia una guerra a la tierra. Es su venida, ¿no? Entonces, pues ahí se va a levantar el anticristo, se va a levantar la batalla del Armagedón, y entonces los que hicieron el mal van a luchar contra los santos que vienen con Yeshua, y ahí está la gran batalla de Armagedón, perdón. Entonces, toda esa escenografía ya está plasmada en la mente del pueblo cristiano, de la iglesia, y pues ya no hay manera ahorita, por más que se les explique de una manera o de otra, y mucha gente se cierra y dice: no, no me quites esta imagen que tengo hollywoodense, ¿no? De escenas así, de truenos, relámpagos y todo el asunto. Y pues realmente hemos estado mirando que no es así. Jesús o Yeshua jamás está hablando una profecía o está dando señales que se van a cumplir más de 2000 años, puesto que la pregunta se la están haciendo sus discípulos, puesto que están en el templo. Y acuérdense, toda la contestación de Jesús está conectada con el templo, con la destrucción del templo, no con la construcción del tercer templo. Eso no sé de dónde se lo sacaron, de verdad. Por más que digan que en Ezequiel está, espérame, o sea, Jesús no está hablando de un tercer templo que se va a levantar y que va a ser destruido una vez más. No tiene sentido que Jesús les esté diciendo a sus discípulos que están vivos en el primer siglo, en el año 33, 32, por ahí así. Ellos necesitan saber de información que su maestro tiene. Y qué ilógico sería que Jesús esté dando una información a ellos que no es para ellos. O sea, es para 2000 años después. ¿Qué sentido tiene? O sea, no tiene sentido. O sea, podemos acomodarle o como le pueden acomodar. No, bueno, es que él está dando para que se guarden en los libros, en los evangelios, para una generación futura. Bueno, entonces, si es así, ¿quién ha determinado que esta generación es la dueña o la que va a pasar lo que él está diciendo? ¿Por qué no fue la generación de los 1900, de los 1800,
del año 400 después de Cristo, del año 700 después de Cristo, del año 1900. ¿Por qué? 1918. ¿Por qué no es esa generación? Porque tiene que ser la 2021. Y así le llevamos. Yo me convertí al cristianismo, como se dice en el ámbito cristiano. Yo me convertí a Cristo en el 2005. Desde el 2005 yo vengo escuchando que viene, 5 minutos, viene. Estamos en 2021. ¿Cuántos años tengo de cristiano? Entonces, vamos alargando, y así han transcurrido más casi de 2000 años. Escúchenme, 2000 años hablando esto. Y Yeshua no viene. El templo no está. Entonces, como no está el templo, tenemos que levantar una teología o una enseñanza escatológica en donde se tiene que construir el tercer templo para que se pueda cumplir esto, porque si no, no se... O sea, fíjense, aún aún los futuristas, al decir que se tiene que levantar un tercer templo para que se pueda cumplir esto, ellos mismos están dando testimonio que literalmente están hablando de un templo, que una destrucción, pero no quieren aceptar que fue el año 70. ¿Por qué no quieren aceptar? Porque si tú aceptas que fue en el año 70 y que esa profecía es para ese tiempo, entonces automáticamente Jesús o Cristo tuvo que venir en esa época. Porque no tiene sentido que se cumplan estas profecías y esperar 2000 años a la venida. O sea, de la manera que quieran ver, de la manera como le quieran tocar y le quieran hacer una vuelta exegética así malabares, van a caer al mismo punto. No puedes eliminar la respuesta de Yeshua a sus discípulos del contexto de la caída del templo en Jerusalén en el año 70. No puedes, hazle como quieras. Todo este texto no lo puedes brincar, o sea, puedes hacerlo, pero no va a quedarte, no concuerda. Entonces, es mejor analizar verso por verso como lo estamos haciendo, apoyarnos en historia, en historiadores, en otros material, para poder comprobar, o sea, literalmente, y entender que era un suceso que iba a ocurrir en esa época y que no 2000 años después. ¿Sale? Entonces, nosotros hemos sido informados de esa manera y ahorita vamos a mirar otros 2 versículos más para poder reafirmar que todo esto no tiene nada más que ver que con una mala interpretación, una mala exégesis y pues alucinación hollywoodense, perdón. Es la verdad. No hay otra respuesta. Entonces, voy a narrar desde el 15 para el contexto, corridito para llegar al texto, al versículo 27 y 28. Desde el 15 dice, pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Cuando dice el que le entienda, hay que entender que Yeshua nunca dijo eso. Esto es algo que el escritor de este evangelio, que se le atribuye a Mateo, aunque sabemos que no fue Mateo el que lo escribió, simplemente fue un anónimo, pero para darle validez a su escrito le pone Mateo, ¿sale? Entonces no se me vayan a asustar. Ay, hermano, yo pensé que era Mateo, andaba atrás de él apuntando como secretaria lo que iba diciendo. No fue así. Entonces, el escritor, él pone ese párrafo o esa añadidura donde dice el que le entienda, o sea, poniendo un aviso para aquella gente que iba a estar leyendo este texto, de que aquí tendría que él usar la mente, el cerebro, o tendría que recurrir al estudio, forzar su mente para poder entender, su entendimiento tendría que estirarlo para poder entender lo que Yeshua está hablando aquí. Porque el escritor sí sabía, porque él plasmó estas palabras. Entonces él
añade el que le entienda, como diciendo, no puedo poner más específicamente porque lógicamente en esa época donde se escribe, pues el imperio todavía estaba ferozmente contra los judíos. Entonces sí era un peligro pues a poner cosas que comprometieran en escritos que hablaran del Roma, del imperio. Por eso ustedes se van a dar cuenta de muchos escritos donde aparentemente en los evangelios Roma no tiene nada que ver, los culpables fueron los judíos, ellos condenaron a Yeshua, ellos lo crucificaron, Poncio Pilato se lavó las manos, Poncio Pilato quiso liberar a Jesús, pero el pueblo no quiso. O sea, hay que entender la presión que vivían en ese entonces el pueblo judío. Entonces los escritores no corrieron con otra suerte más que la misma, era la misma presión, todo escrito, imagínense, si se hayan puesto aquí, o sea, de lo que habló el profeta, o sea, si te ponen bien específicamente el imperio romano, tengan cuidado por esto, porque ellos son. Entonces, o sea, imagínate, este escrito llega en manos de Roma, o sea, se hacen una masacre, al final de cuentas la hicieron, ¿no? Pero estamos hablando para poder mirar cositas que a lo mejor no analizamos o no nos detenemos a pensar, a meditar, que también había una presión en los escritores, en aquellas personas que hacían sus cartas, sus escritos, y que pues bajo el imperio que estamos mirando aquí atrás, pues sí era muy difícil cualquier escrito que comprometiera o que hablara de la crueldad, de lo que Roma era para los pueblos, ¿no? Entonces dice, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, o sea, te habla de un territorio específico. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de la casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomarla su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea invierno ni en día de reposo. Aquí estuvimos mirando lo de los macabeos. Porque habrá entonces una gran tribulación, ahí hablamos de la gran tribulación y empezamos a analizar, todo está en las partes pasadas, ¿vale? Solamente quiero leerlo de corrido para que vayamos entrando en calor y en sabor para entrar al texto siguiente. Porque habrá entonces una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeran, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijera, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad en los aposentos, no le creáis. Y ahí, aquí vamos a entrar al versículo que vamos a analizar, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Escúchame. Mira lo que está hablando aquí Yeshua. Todo es parte de la contestación a sus discípulos. Andrés, Pedro, Juan y Santiago se le acercaron aparte a preguntar. Acuérdense, no se pueden olvidar. Toda esta contestación es por causa de que el templo va a caer. Escúchame, debes de entender, y lo tengo que estar repitiendo, y discúlpenme que parezca disco rayado, pero estos temas se tienen que repetir las veces que sean necesarias para que se quede literalmente, para poder sacar en la mente y poder sacar toda la basura que nos enseñaron. Y digo basura porque fue basura, no ha servido más que para asustar a la gente, aprovecharse de la fe, tenerlos cautivos en miedo, y están ahí esperanzados a algo que ni les va a tocar pasar y que ya ocurrió. Práctico, sencillo. Entonces, si lo tengo que repetir bastantes veces, lo voy a hacer. No se molesten conmigo, de veras, no se molesten, no digan otra vez lo mismo. Sí, otra vez. ¿Cuántas veces repetiste la tabla del 2, del 3 y del 4 hasta que te la aprendiste? ¿Cuántas veces hemos repetido cosas? ¿Cuántas veces en tu trabajo tuviste que repetir
lo que se te enseñó hasta que te hiciste maestro, hasta que lo dominaste. Pues estos temas son así. Lo tienes que estar constantemente repitiendo porque somos bien fácil de olvidar, porque somos de lo que, a ver, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¡Wow, qué tremendo! Y vamos a ir, pero, o sea, como que oh, sí es cierto, a ver qué sigue, a ver qué más sigue. O sea, entonces cuando al rato viene, ya no saben ni qué, y a ver qué dijo aquí, qué es lo que estaba pensando, o qué fue lo que nos trató de decir. Entonces, ese es el asunto. Por eso lo hago así, de esta manera. De veras, discúlpenme. No hay si ustedes, si yo les platicara y ustedes hayan visto cuántas veces yo estudié, leí esto, oí predicaciones del mismo predicador, la misma enseñanza, hasta yo la repetía con mi boca, yo ya me la sabía de memoria, la estaba escuchando, ya sabía lo que iba a decir, lo que iba a contestar, el versículo, hasta una tras otra, y no es porque me la quería aprender, sino era como entrando y sacando lo otro. Entre más yo lo escuchaba, más iba entendiendo, y más leía la escritura, más iba entendiendo el contexto, las palabras de Yeshua, lo que trataba de decir. Estudiaba los libros históricos de Josefo, de todas las historias en Roma, las guerras, las 3 guerras judeo-romanas, y fui entendiendo y dije, wow, esto va conectado con esto, con razón Yeshua dijo esto, con razón Jesús dijo esta parábola, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el reino? ¿Por qué esto? Wow, y entonces, entonces no basta con solamente decir, oh, creo que sí, no, hay que machacar, de veras, se lo estoy diciendo. Es que esta doctrina ha dañado mucho, de veras, ha dañado mucha gente. Ha dañado a mucha gente, no tienen idea. Entonces, yo lo tengo que hacer así. Algo que no se nos debe olvidar es la importancia que el templo tenía en la vida del pueblo judío. El templo era el todo. El judío en el primer siglo giraba alrededor del templo. Su vida social, su vida económica, su vida matrimonial, su vida cultural, su vida, sí dije familiar también, pero su vida social, de todas, educacional, todo, en todas las áreas, giraba alrededor del templo. Escúchame, el pueblo judío en el primer siglo y hasta, bueno, hoy pues no hay templo, pero en esa época su vida giraba alrededor, su todo era el templo y la ley de Moisés. No se te debe de olvidar eso. O sea, no era cualquier cosa el oír que un maestro, un rabino como Yeshua, se para frente a varias gente cuando está en Mateo 23, está confrontando a los fariseos y se para y dice que va a caer este templo. Escúchame, porque miramos que Yeshua era el profeta, aquel que había profetizado Moisés cuando dijo, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos. El pueblo sabía que iba a venir uno como Moisés. Ahora, lo que Yeshua está hablando, está profetizando contra el templo, no es algo que él inventó, no es algo que él se sacó de la chistera ahí, de la túnica y dijo, ¡charán! Estas palabras son nuevas, yo las traje, nadie las había dicho. No, Jeremías profetizó contra el templo, Ezequiel profetizó contra el templo, Isaías profetizó contra el templo. Muchos profetas profetizaron contra el templo por la corrupción que estaba ya en el templo. Esa frase que Yeshua dice, mi casa la han convertido en casa de oración, la han convertido en casa de ladrones, ya lo había dicho un profeta anteriormente. Entonces, lo que Yeshua está simplemente recalcando y recordándoles a su generación que se estaban comportando como aquella generación antes de la destrucción del primer templo, el templo de Salomón, que cayó bajo el imperio babilonio. Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó el templo, quemó Jerusalén. Está la historia,
Vemos los profetas, Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Malaquías profetizando, a Amós, a Joel, y todos los profetas están profetizando y tienen un reproche contra el templo por lo que están haciendo, y no el templo como edificio, escúchame, sino al liderazgo que opera dentro de ese sistema y que lo habían corrompido. No, el Malaquías les echa en cara el profeta que toda la nación le ha robado porque no le han dado sus diezmos. En su casa debe haber pan, sustento, y no hay. O sea, no hay para el pueblo, no hay para la viuda, no hay para el huérfano, no hay para el pobre. Pero para ellos había hasta de sobra. Entonces, Yeshua no viene a hacer otra cosa diferente a lo que los profetas anteriores de él habían hecho trabajo. Entonces, debes entender debemos entender con ese entendimiento que el templo era el centro de vida, era el corazón del pueblo judío en el primer siglo. Entonces, no era una cosa sencilla, una cosa ligera que alguien estuviera hablando de la destrucción del templo. Mira, ¿qué pasa? Nomás para que te des cuenta a qué punto de importancia tenía este concepto del templo en el primer siglo. Escúchame, ¿qué pasaría si en esta época se levantara alguien, un profeta, escúchame, y dijera, ¿sabes qué? La obra de Yeshua en la cruz ya no tiene validez. Lo que hizo Yeshua en la cruz no quita pecados. Ya no hay perdón de pecados. Terminó su obra de expiación. Ya no hay expiación. Esa obra caducó, terminó. ¿Cómo se levantaría hoy la cristiandad? No. ¿Cómo vas a quitar la cruz? ¿Cómo vas a quitar la expiación, la sangre de Cristo? ¿Cómo? Eso no tiene, nunca va a dejar de tener poder. Pues en el primer siglo era así. ¿Cómo vas a...? Mira este templo. Cuando Yeshua en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que dice, derriben este templo y yo en 3 días lo levanto. ¿Qué le dicen los fariseos? 40 años se tardaron. Escúchame lo que están hablando. O sea, mira la magnitud del templo, la majestad del templo. O sea, era el todo. Escúchame, por eso la importancia de las palabras de Yeshua cuando dice, ¿veis todo eso? No quedará piedra sobre piedra. Si yo te estoy explicando ahorita el concepto que tenía todo judío de todas las clases sociales, desde el saduceo más rico, adinerado, hasta el más pobre que andaba fuera del templo pidiendo una limosna, una sedacá de la gente, de todo, desde el mayor hasta el menor. No había distinción social. Todos sabían que ese era el templo, era la casa del Eterno, de Hashem. Que la gloria del Eterno habitaba esa casa. Y tú me vienes a decir que las palabras de Yeshua, cuando dice, no quedará piedra sobre piedra, no impactó a sus discípulos. Ahora vas a entender por qué ellos se levantan y le dicen, espérate, explícanos cuándo va a ocurrir esto, porque, o sea, te queremos creer, pero, o sea, ¿qué señal hay? Pues, o sea, cuando estas cosas ocurran, ¿cuándo vas a venir y cuándo se va a acabar este siglo? Porque al entendimiento judío, acuérdate, la era mesiánica, cuando viniera el Mesías, iba a terminar el Olam Hasé, la era presente, y daba inicio al Olam Abba, al mundo venidero. Entonces era un antes del Mesías y un después del Mesías, en donde el Olam Hasé, la era presente, iban a terminar. Entonces el judío entendía que, bueno, estando el Mesías, pues, ¿qué se necesita? El Mesías va a revelar la Torá, el Mesías va a revelar todo, los secretos de la Torá. Pero viene Yeshua y dice, esto va a caer. Entonces los discípulos entienden,
o hacen su pensamiento y dicen, bueno, o sea, entonces se va a manifestar Yeshua como Mesías. ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo va a ser tu manifestación? Esto ya lo miramos en un esto. Ahorita lo vamos a tocar otra vez. ¿Cuándo será tu manifestación? ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas que me está diciendo que no va a caer piedra sobre piedra? ¿Y cuándo va a terminar el Olam Hasé? Y va a empezar el Olam Abba. Sencillo. ¿Te das cuenta? Entonces, estas preguntas no las puedes sacar de contexto y decir que la iglesia, que Pedro la está preguntando para la iglesia 2020. No, 2021, nunca. Pedro no está preguntando por nosotros. Pedro está preguntando con una mente judía a otro judío que es rabino, por su concepto judío que ellos entendían del Olam Hasé, Olam Haba, lo que tenía el templo, el concepto del Mesías, de la venida y destrucción, de tribulación y de todo, la abominación desoladora. El concepto judío sí lo tenían ellos. La iglesia de hoy en día no tiene concepto de nada. De eso es lo que te estoy hablando. Todo este es el contexto para que no nos perdamos, no nos perdemos de decir, nos vayamos a perder en decir, no, espérame, es que aquí sí se brincó, aquí hizo una pausa, quiere decir que ya pasaron años y boom, ya la aventó Pedro para nosotros. No, Pedro no está preguntando ni por la iglesia del 2021, ni por la iglesia del 2024, 25, y cuéntale la que tú quieras. Pedro está preguntando por sus discípulos, por la comunidad que ellos estaban viviendo. Porque si Yeshua está diciendo que no va a quedar piedra sobre piedra, y todavía le dice al Mateo, en una escritura dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca, Mateo 24, 34, y aparte cuando dice también, hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte hasta que vean al Hijo venir en su gloria. Entonces no puede estar hablando más allá. Jamás. Yeshua está hablando a 2020, 21, 22, 23, 24 y cuéntale. Ahorita que están bombardeando Jerusalén, se está acercando la venida del Mesías. Espérenlo sentado, no va a venir.